si te dijera que no eres quien crees? ¿Y si todo lo que aprendiste sobre la evolución humana fuera erróneo? ¿Y si la sangre que corre por tus venas ahora mismo contiene un secreto tan impactante que los científicos lo ocultaron durante décadas? Respira hondo. Siente cómo se expande tu pecho. ¿Esa capacidad de procesar el oxígeno eficientemente? La heredaste de una especie que supuestamente se extinguió hace 40.000 años. Mira tu piel. Los genes que determinan su color, su reacción a la luz solar, su capacidad para producir vitamina D en climas nublados, no son del todo humanos. Al menos, no el tipo de humano que crees ser. Hace 50.000 años, en una cueva iluminada únicamente por llamas titilantes, 2 pares de ojos se encontraron a través de la división de especies. Un par pertenecía a lo que llamamos Homo sapiens, el otro, a Neandertal. Lo que sucedió después cambiaría el curso de la historia de la humanidad, porque esos ojos no solo se cruzaron por curiosidad o conflicto, sino por amor. Pero esto no es una historia de amor. Es una historia de misterio. Es una saga bélica que abarca 100.000 años. Es una historia de extinción y supervivencia, de genio y brutalidad, de cómo nos convertimos en los únicos humanos que quedan en un planeta que una vez albergó al menos 6 especies humanas. Esta noche descubrirás que no eres un Homo sapiens puro. Eres algo más complejo, más interesante y más inquietante. Conocerás a tus antepasados, incluyendo a aquellos con cejas pobladas, músculos imponentes y los genes que aún influyen en si eres una persona madrugadora o trasnochadora. Los científicos acaban de descifrar el código. Diciembre de 2024. Los resultados ya están disponibles y lo cambian todo. No reemplazamos a los neandertales, los absorbimos. No los superamos en competencia, los superamos en resistencia, por poco. No demostramos nuestra superioridad, demostramos que sobrevivir a veces significa convertirse en tu enemigo. Si tienes ascendencia europea, tienes un 2% de neandertal, asiáticos, hasta un 4%. ¿Crees que estás exento porque tus antepasados nunca salieron de África? Piénsalo de nuevo. Aún conservas su ADN de antiguas migraciones. Hoy en día no existe ningún ser humano puro, ni uno solo. Todos somos híbridos. Todos somos hijos de ese amor prohibido bajo la luz del fuego. Y una vez que conozcas la verdad, una vez que veas lo profundo que es este agujero negro, nunca volverás a verte a ti mismo, a tu familia, ni a tu especie de la misma manera. Así que abróchate el cinturón, porque estás a punto de descubrir por qué todos los racistas de la Tierra argumentan en contra de sus propios genes. ¿Por qué todo logro humano incluye contribuciones neandertales? ¿Por qué la historia de nosotros contra ellos es en realidad la historia de cómo nos convertimos en ellos? Bienvenidos a Cuando los neandertales conocieron a los humanos. El duelo de los primos. Bienvenido a la verdad sobre ti mismo. La pregunta no es si eres mitad neandertal. Lo eres. La pregunta es, ¿estás listo para conocer a tus verdaderos ancestros? Descubrámoslo. El esqueleto yacía retorcido en el suelo de la cueva, con una punta de lanza de piedra hundida entre sus costillas. Durante 50.000 años, este hombre de Neandertal guardó un secreto que destrozaría todo lo que creíamos saber sobre la evolución humana. Su nombre es Shanidar Etskari y podría ser la víctima de un asesinato histórico. Imagínense esto: Kurdistán iraquí, 1960. El arqueólogo Ralph Solecki limpia milenios de polvo en la cueva de Shanidar. Lo que descubre no es un simple fósil, sino la escena de un crimen congelada en el tiempo. La víctima, un neandertal de 40 años. El arma, una lanza arrojadiza ligera. La tecnología característica de una sola especie, el Homo sapiens, Estados Unidos.
Pero aquí es donde se pone realmente escalofriante. La herida muestra signos de cicatrización. Este neandertal no murió instantáneamente. Sobrevivió semanas, quizá meses, con la punta de lanza clavada en el pecho, muriendo lentamente por una infección a medida que su pulmón colapsaba. Alguien o algo quería que sufriera. El doctor Stephen Churchill, de la Universidad de Duke, se obsesionó con resolver este caso prehistórico sin resolver. Utilizando cadáveres de cerdo y réplicas de armas, probó todos los escenarios posibles. Los resultados conmocionaron a la comunidad científica. El ángulo de entrada, la perforación limpia, la ausencia de fragmentación. Todo apuntaba a una misma conclusión. No se trataba de un accidente de caza. No se trataba de violencia entre neandertales. Esto fue deliberado. Esto fue personal. Y esto éramos nosotros. Por primera vez, teníamos evidencia forense de lo que podría ser el pecado original de la humanidad. La matanza sistemática de nuestros primos evolutivos. Pero Shanidar III fue solo el comienzo. Por toda Europa y Asia emergieron más evidencias. Cráneos con fracturas sospechosas, huesos con cortes que sugerían canibalismo, fosas comunes donde restos neandertales mostraban signos de violencia. La cómoda historia que nos habíamos contado de que los neandertales simplemente no podían competir con nuestra inteligencia superior se estaba desmoronando. La verdad era mucho más oscura. No los superamos en inteligencia. Podríamos haberlos asesinado. Pero espera, si los matamos, ¿por qué yo, por qué tú, llevas su ADN en nuestras células hoy? ¿Cómo puedes librar una guerra contra una especie y al mismo tiempo enamorarte de ella? La respuesta a esa paradoja revolucionaría nuestra comprensión de la naturaleza humana. Porque Shanidar III no fue solo una víctima de asesinato. Fue un mensajero del pasado que nos advirtió sobre la oscuridad de nuestros propios corazones. ¿Y su historia? Es realmente nuestra historia. La historia de cómo los humanos modernos se convirtieron en los únicos humanos que quedan en la Tierra. Esta noche resolveremos un misterio de asesinato que lleva 50.000 años gestándose. Conoceremos a nuestros primos, a nuestros competidores, a nuestros amantes. Vamos a descubrir por qué cada persona que ve esto, sí, tú, es en parte neandertal. Esta es la historia de cuando los neandertales conocieron a los humanos, cuando sus primos se enfrentaron, cuando el amor y la guerra se cruzaron en las cuevas de la prehistoria. Y créeme, al final de este viaje, nunca volverás a mirarte al espejo con los mismos ojos. Imagina el momento. Una mañana brumosa, hace 200.000 años, un grupo de seres extraños emerge de la sabana africana, dirigiéndose hacia el norte, adentrándose en territorio desconocido. Altos, esbeltos, de frentes amplias y mentones afilados, portan lanzas ligeras y se mueven con una seguridad inquietante. Estos son los primeros humanos modernos que salieron de África. Ahora imagínense quién los observa desde las sombras. Figuras robustas con arcos superciliares prominentes y pechos prominentes, con músculos que se marcan bajo la piel pálida. Han dominado Europa y Asia durante 300.000 años. Son los neandertales y están a punto de cumplir su destino. Esto no se suponía que ocurriera. Durante cientos de miles de años, dos especies humanas distintas evolucionaron en continentes diferentes. Los neandertales se adaptaron a la Europa de la edad de hielo, desarrollando cuerpos robustos, narices grandes para calentar el aire gélido y piel pálida, para absorber la escasa luz solar. Mientras tanto, en África, nuestros ancestros evolucionaron de forma diferente. Cuerpos herbáceos diseñados para correr, piel oscura para el sol tropical
Y algo más, algo que lo cambiaría todo. Desarrollamos lo que los científicos llaman fluidez cognitiva, la capacidad de combinar diferentes tipos de pensamiento de nuevas maneras. Donde los neandertales fabricaron las mismas herramientas durante 200.000 años, nosotros innovamos constantemente. Donde vivían en pequeños grupos familiares, nosotros construimos vastas redes sociales. Donde se quedaron en un territorio, teníamos un deseo insaciable de explorar. Pero esto es lo que nadie esperaba. Cuando estas dos especies humanas se conocieron, los neandertales tenían todas las ventajas. Conocían el terreno. Habían sobrevivido a glaciaciones que nos habrían matado. Sus cuerpos eran más fuertes. La evidencia fósil muestra que eran mucho más musculosos que los culturistas modernos. Un apretón de manos neandertal podía aplastarte los dedos. Entonces, ¿qué ocurrió en ese primer encuentro? El registro arqueológico nos da pistas tentadoras. En yacimientos de Oriente Medio, encontramos algo extraordinario. Capas de herramientas neandertales, luego herramientas humanas modernas, y luego neandertales de nuevo, una y otra vez, durante 100.000 años. Esta no fue la conquista rápida que alguna vez imaginamos. Fue un punto muerto. El Dr. Chris Stringer, del Museo de Historia Natural de Londres, lo explica sin rodeos. Los primeros humanos modernos no invadieron Europa y exterminaron a los neandertales. Intentaron colonizarla. Fracasaron. Se retiraron. Lo intentaron de nuevo. Fracasaron de nuevo. La evidencia está por todas partes. En la cueva de Kafsa en Israel, los humanos modernos vivieron hace 100.000 años y luego desaparecieron. Los neandertales regresaron. En la cueva de la Calavera, el mismo patrón. Avance humano moderno, retorno neandertal. Es como presenciar una partida de ajedrez territorial de 100.000 años. Pero algo más ocurría durante estos encuentros. Algo que dejaría huellas permanentes en ambas especies. En aquellas fronteras en disputa. En aquellos momentos en que los territorios se superponían. Cuando dos tipos de humanos se encontraron cara a cara, ocurrió algo inesperado. No siempre peleaban. A veces, a la luz del fuego de cuevas compartidas, con los vientos de la edad de hielo aullando afuera, dos pares de ojos se encontraban a través de la división de especies. Y en esos momentos, el futuro de la humanidad cambiaría para siempre, porque estábamos a punto de descubrir que los neandertales no eran los brutos que imaginábamos, y ellos estaban a punto de descubrir que nosotros no éramos los débiles que parecíamos ser. La colisión de dos mundos humanos había comenzado, y ninguna especie volvería a ser la misma. Olvídate de todas las guerras de las que has oído hablar. ¿La guerra de los 100 años? ¿Un juego de niños? ¿La Segunda Guerra Mundial? Un pequeño incidente. El conflicto más largo de la historia de la humanidad duró 1000 siglos. Y los combatientes no eran naciones ni ideologías. Eran dos especies humanas, enfrascadas en una lucha que determinaría el futuro de nuestro planeta. La evidencia está escrita en hueso y piedra en 3 continentes. Fracturas de cráneo, heridas por parada en antebrazos, lesiones defensivas por bloqueo de golpes, puntas de lanza incrustadas, fosas comunes. No se trataba de escaramuzas ocasionales. Era una guerra sistemática en una escala de tiempo incomprensible. El doctor Nicholas Longridge, de la Universidad de Bath, no se anda con rodeos. La evidencia arqueológica presenta un panorama sombrío. Ambas especies muestran patrones de trauma consistentes con la violencia interespecífica, especialmente los machos jóvenes. Los guerreros muestran índices de lesiones que harían parecer pacíficos a un hospital de campaña de Vietnam. Pero esta guerra fue única en la historia. Sin generales, sin planes de batalla, sin tratados de paz,
solo generación tras generación de conflictos territoriales desarrollándose a cámara lenta a lo largo de milenios. Las líneas del frente se desplazaron con una paciencia glacial. Durante los períodos cálidos, los humanos modernos avanzaron hacia el norte desde África y Oriente Medio. Durante las edades de hielo, los neandertales contraatacaron, gracias a la ventaja que les otorgaban sus cuerpos adaptados al frío. De ida y vuelta, como el partido de tenis más lento del mundo, con la extinción como premio. Esto es lo que hizo esta guerra tan extraña. Ambos bandos se robaban las armas mutuamente. En el puerto de Howison, en Sudáfrica, hace 65.000 años, los humanos modernos comenzaron repentinamente a fabricar herramientas con técnicas neandertales. En Europa, los neandertales comenzaron a crear joyas y arte, comportamientos asociados con los humanos modernos. Es como si yanquis y confederados intercambiaran uniformes en medio de una batalla. La geografía lo cuenta todo. Los neandertales ocupaban posiciones defensivas en sistemas de cuevas por toda Europa. Víndica en Croacia, Mesmaizcaja en el Cáucaso, el Cidrón en España. Estas no eran viviendas improvisadas, eran fortalezas que controlaban valles fluviales y rutas migratorias. Los humanos modernos, por su parte, preferían los campamentos al aire libre, manteniendo así la movilidad y las redes de comunicación. Pero la verdadera sorpresa provino de la evidencia genética. En 2010, los científicos descubrieron algo que reescribió toda la narrativa. Somos portadores de ADN neandertal. Los enemigos también eran amantes. Las zonas de guerra también eran lugares de encuentro. Cada frente de batalla era también un romance potencial. Esto creó una paradoja que aún nos atormenta. ¿Cómo librar una guerra genocida contra una especie y, al mismo tiempo, generar hijos con ella? ¿Cómo demonizar a un enemigo cuyos genes se portan? La respuesta podría residir en lo que los antropólogos llaman exclusión competitiva. Dos especies similares no pueden ocupar el mismo nicho ecológico indefinidamente. Como leones y tigres, lobos y perros, uno debe ceder o perecer. Pero a diferencia de esos ejemplos, los neandertales y los humanos modernos eran lo suficientemente cercanos como para reproducirse, lo suficientemente cercanos como para amarse, tan cerca que se puede odiar. La guerra alcanzó su clímax hace 45.000 años. La catástrofe climática, el evento Heinrich IV, sumió a Europa en un frío brutal. Los recursos escasearon, los territorios se redujeron, las cómodas zonas de contención entre especies desaparecieron. Era hora de soluciones definitivas, y fue entonces cuando los humanos modernos desplegaron su arma secreta. Ni mejores lanzas, ni músculos más fuertes, algo mucho más devastador: la capacidad de mentir. El lenguaje, el pensamiento abstracto y la cooperación social nos dieron algo de lo que posiblemente carecían los neandertales: la capacidad de formar alianzas masivas basadas en mitos compartidos. Podríamos convencer a desconocidos que no conocíamos para que lucharan junto a nosotros. Podríamos planear emboscadas. Podríamos traicionar. La guerra de 100.000 años estaba llegando a su fin. Pero nadie ganó realmente, porque en la victoria absorbimos a nuestros enemigos dentro de nosotros mismos, sus genes, sus tecnologías, quizás incluso sus sueños. Nos convertimos en los únicos supervivientes de la guerra más larga de la humanidad, pero también nos convertimos en algo más: los primeros humanos en cometer genocidio contra nuestra propia especie. ¿Y esa oscuridad? Nunca nos abandonó del todo. Tenía 17 años, quizás 18. Una mujer neandertal de cabello rojizo y ojos claros que jamás había visto el sol africano.
era mayor. Uno de los forasteros de piel oscura que habían llegado con la migración de primavera. Según las leyes de la naturaleza y la cultura, deberían haber sido enemigos. Sin embargo, en la ribera de un río rumano hace 40.000 años, se convirtieron en amantes. Lo sabemos porque su tataranieto nos dejó su ADN. El joven que los científicos llaman OACE. Uno de ellos portaba algo sin precedentes, entre un 6% y un 9% de ADN neandertal, con segmentos tan largos e intactos que su ancestro neandertal solo pudo haber existido entre 4 y 6 generaciones atrás, una tatarabuela o un abuelo. Esto no fue una mezcla prehistórica lejana. Este era un álbum de fotos familiar escrito en código genético. Cuando vimos los datos por primera vez, no lo podíamos creer. Admite el Dr. David Reich de Harvard. No se trataba de cruces ocasionales, eran relaciones sostenidas, amoríos, matrimonios, por así decirlo. Diciembre de 2024 trajo revelaciones aún más impactantes. 2 estudios fundamentales en ciencia y naturaleza demostraron que los neandertales y los humanos modernos no solo tenían aventuras ocasionales, mantuvieron relaciones íntimas durante 7.000 años continuos. Eso equivale a 350 generaciones de amor entre las especies. Pero estos no eran cuentos de hadas. La evidencia genética también cuenta historias más oscuras. Consideren esto. Encontramos ADN neandertal en nuestros núcleos celulares, pero no en nuestras mitocondrias. El ADN solo se transmitía a través de las madres. El patrón es claro y perturbador. Sugiere que la mayoría de los hijos híbridos exitosos provinieron de machos neandertales y hembras humanas modernas. El emparejamiento inverso. Esos hijos rara vez sobrevivieron para reproducirse. El doctor Fernando Méndez descubrió el porqué. Los cromosomas Y de los neandertales portaban mutaciones que desencadenaban respuestas inmunitarias en las madres humanas modernas. Abortos espontáneos. Mortalidad infantil. El precio del amor entre especies a menudo era la muerte. Aún así, seguían intentándolo. En la cueva de Denisova, en Siberia, los arqueólogos encontraron evidencia de una adolescente que era híbrida. Su madre era neandertal. Su padre, denisovano. Otro humano arcaico. 3 especies humanas se mezclaron en una cueva, creando hijos que encarnaron la complejidad de las relaciones de la edad de hielo. El registro arqueológico sugiere estas historias de amor prehistóricas, hogares compartidos donde aparecen ambas tecnologías de herramientas, yacimientos neandertales con adornos humanos modernos, entierros humanos modernos con ajuares funerarios de estilo neandertal, como encontrar una gorra de los Yankees en un vestuario de los Red Sox, pruebas de una intimidad que trascendió las fronteras tribales. Pero quizás la evidencia más conmovedora proviene de la cueva de Kafsa, en Israel. Un niño humano moderno, enterrado hace 100.000 años, descansa entre astas de ciervo, una tradición funeraria neandertal. Alguien que conocía ambas costumbres, que se movía entre ambos mundos, que amó a un niño lo suficiente como para honrar ambas herencias. Estas relaciones enfrentaron desafíos que apenas podemos imaginar. Barreras de comunicación. ¿Compartían suficiente lenguaje como para susurrarse palabras cariñosas? Conflictos culturales. ¿Qué sucedía cuando las estrategias de caza chocaban? Rechazo social. ¿Cómo reaccionaban sus respectivas tribus? Los híbridos machos a menudo se enfrentaban al destino más cruel. Muchos probablemente eran estériles, callejones sin salida genética en sociedades donde la reproducción significaba supervivencia.
Imagina ser el único de tu especie, sin hijos para siempre, sin pertenecer plenamente a ninguno de los dos mundos. Sin embargo, el amor persistió. Durante 7.000 años, a pesar de las guerras, a pesar de las barreras biológicas, a pesar de la extinción inminente, dos tipos de humanos se encontraron en la oscuridad. Toda persona de ascendencia no africana porta la prueba en sus células, un promedio de 2% de ADN neandertal, pero algunas poblaciones portan hasta un 4%. Estos porcentajes representan personas reales, relaciones reales, desamores reales. Una madre neandertal observa a su hijo híbrido luchar por respirar. Un padre humano moderno enseña a su hijo, de frente gruesa, a lanzar una lanza. Amantes separados por la migración. Reencuentros que nunca llegaron. Al final, los genes neandertales sobrevivieron solo gracias a estos amores prohibidos. Su especie murió, pero su legado perduró en los hijos de sus enemigos. Es la mayor ironía de la historia. Los únicos vencedores en la guerra más larga de la humanidad fueron los amantes. Eran imposibilidades genéticas, paradojas biológicas, niños nacidos de uniones que la naturaleza debería haber evitado. Y sin embargo, aquí estaban, humanos híbridos, portadores de linajes de dos especies, prueba viviente de que las fronteras entre el neandertal y el Homo sapiens eran más fluidas de lo que nadie imaginaba. Conozcan a los fantasmas que acechan nuestro ADN. La primera sorpresa llegó en una cueva francesa. Científicos que analizaban los restos de un niño de Lagarbelo encontraron algo inexistente. Un esqueleto que muestra rasgos tanto neandertales como humanos modernos, datado hace 24.500 años, miles de años después de la supuesta extinción de los neandertales. Este niño de 4 años no era solo un híbrido. Era la prueba de que el mestizaje continuó mucho después de lo que creíamos. Los llamamos la gente invisible, explica el Dr. Carles Laluesa Fox, del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona. No encajan en nuestras categorías. Son demasiado neandertales para ser humanos modernos. Son demasiado modernos para ser neandertales. Vivían entre mundos. Pero vivir entre mundos implicaba enfrentarse a desafíos que apenas comenzamos a comprender. Los machos híbridos solían sufrir una fertilidad reducida. El mismo problema que observamos en mulas, ligres y otras crías de especies cruzadas. Las incompatibilidades del cromosoma Y que afectaron a sus progenitores fueron las más graves. Muchos no pudieron tener hijos. Imaginen su posición social. En sociedades donde su valor residía en contribuir a la siguiente generación, los varones estériles eran callejones sin salida genéticos. Se convirtieron en chamanes aprovechando su alteridad, en guerreros, canalizando su frustración hacia la violencia, o en marginados, vagando eternamente entre tribus que nunca los aceptaron del todo. Las mujeres se desenvolvieron mejor, genéticamente hablando. Podían reproducirse, transmitiendo su herencia mestiza, pero incluso ellos se enfrentaban a desafíos únicos. El embarazo moderno dura 40 semanas. Los embarazos neandertales pudieron haber sido más largos, pues sus crías tenían cabezas más grandes y requerían más tiempo de desarrollo. Las madres híbridas que gestaban bebés híbridos enfrentaron complicaciones que causaron la muerte de muchas durante el parto. Aún así, algunas prosperaron. El espectacular caso de Oaseun, con su 9% de ADN neandertal, demuestra que algunos híbridos eran lo suficientemente sanos como para atraer parejas y tener descendencia. Su existencia requirió no solo un ancestro híbrido exitoso, sino varias generaciones de ellos. Las revelaciones genéticas de 2024
expusieron una verdad aún más extraña. Los propios neandertales portaban ADN humano moderno, heredado de encuentros hace 200.000 años. Esto significa que algunos neandertales ya eran híbridos cuando se encontraron con oleadas posteriores de humanos modernos. Los hijos de estas uniones no eran mitad y mitad. Eran mosaicos genéticos complejos, con ascendencia de múltiples especies humanas. La evidencia física de estas poblaciones híbridas surge de lugares inesperados. El yacimiento de Cima de los Huesos, en España, halló restos de 430.000 años de antigüedad, con una desconcertante mezcla de características, demasiado viejos para ser híbridos según la cronología convencional. Sugieren que el mestizaje entre especies humanas se remonta a tiempos más antiguos de lo que jamás imaginamos. Pero aquí está la desgarradora verdad. La mayoría de los linajes híbridos se extinguieron. El espectacular legado genético de Oaseun se desvaneció. Sus descendientes no contribuyeron a las poblaciones modernas. El linaje del niño Lagarbelio, desaparecido. Una y otra vez, encontramos evidencia de individuos híbridos cuyos árboles genealógicos simplemente terminan. ¿Por qué? Más allá de los problemas de fertilidad, los híbridos se enfrentaron a lo que los genetistas llaman depresión exogámica. Sus genes mixtos a veces se combinaban de forma perjudicial. Sistemas inmunitarios que atacaban sus propias células. Metabolismos que no podían procesar los alimentos locales. Desarrollo cerebral que se situó entre dos patrones funcionales, lo que generó desafíos cognitivos. Algunos investigadores sugieren una posibilidad más sombría: el infanticidio sistemático. Si los bebés híbridos se consideraban presagios o abominaciones, podrían haber sido asesinados al nacer. El silencio del registro arqueológico sobre los niños híbridos que encontramos en tan pocos casos podría ser muy revelador. Sin embargo, contra todo pronóstico, algunos linajes híbridos sobrevivieron. Todos los humanos no africanos vivos hoy en día descienden de híbridos exitosos. Todos somos hijos que no deberíamos existir, producto del amor prohibido entre especies, portadores de genes que cruzan fronteras que la ciencia consideraba infranqueables. Los niños atrapados entre dos mundos pagaron el precio de nuestra existencia. Sus luchas, sus vidas acortadas, sus muertes genéticas allanaron el camino para la humanidad moderna. Existimos porque ellos existieron primero, y fracasaron, y lo volvieron a intentar, generación tras generación, hasta que finalmente, milagrosamente, algunos triunfaron. Todos somos los niños que no deberían existir. Y cada vez que nos miramos al espejo, vemos su legado. El arma que decidiría el futuro de la humanidad no era nuclear, ni siquiera era metal. Era un trozo de madera, afilado hasta la punta, preparado para lanzar, y hace 50.000 años les dio a nuestros antepasados la ventaja que condenaría a toda una especie. Imagine dos talleres, uno junto al otro. En uno, un artesano neandertal talla piedra, creando herramientas que sus antepasados perfeccionaron hace 300.000 años. Cada golpe es preciso, practicado, perfecto. En el otro taller, un humano moderno experimenta con algo nuevo, un palo arrojadizo que multiplica la fuerza de una lanza. Uno representa la perfección, el otro, la innovación. Adivina cuál sobrevivió. Los neandertales eran los conservadores por excelencia, explica la doctora April Nowell de la Universidad de Victoria. Encontraron algo que funcionó y lo mantuvieron durante cientos de miles de años. Los humanos modernos no podríamos dejar de experimentar ni aunque nos fuera la vida en ello. Resulta que sí.
La carrera armamentística tecnológica entre nuestras especies parece ciencia ficción prehistórica. Los neandertales dominaban las armas de combate cuerpo a cuerpo, empuñando lanzas que requerían una fuerza y un coraje increíbles. Había que acercarse lo suficiente a un mamut o a un oso cavernario. Sus esqueletos dan testimonio: costillas aplastadas, hombros perforados, patrones de trauma idénticos a los de los jinetes de rodeo modernos. Los humanos modernos jugaban a un juego: armas de proyectiles, lanzas arrojadizas y, más tarde, lanzadores de lanzas llamados atlatls nos permitían matar a 30 yardas de distancia. Cuando los neandertales se lanzaban al combate cuerpo a cuerpo, los abatíamos a distancia. Eran tácticas de la edad de bronce contra la valentía de la edad de piedra. Pero aquí es donde se pone interesante. Los neandertales no eran tontos. Vieron nuestras innovaciones e intentaron copiarlas. En yacimientos de toda Europa, encontramos intentos neandertales de fabricar puntas de proyectil, herramientas de hueso e incluso joyas. Todo ello surgido repentinamente tras el contacto con los humanos modernos. Aprendían de sus enemigos. El ejemplo más espectacular proviene de la Gruta del Rin, en Francia. Aquí, los neandertales crearon sofisticados adornos, dientes perforados, anillos de marfil y herramientas de hueso, utilizando técnicas claramente heredadas de los humanos modernos. Pero si miras más de cerca, ves la tragedia. Las herramientas son un poco inadecuadas. Las técnicas no se dominan del todo. Como si alguien intentara copiar un iPhone con herramientas de piedra. Mientras tanto, también les robábamos sus secretos. La tecnología adhesiva neandertal, que mezcla resina de pino con cera de abeja y ocre para crear un superpegamento prehistórico, aparece de repente en las herramientas de los humanos modernos. Sus diseños de ropa para el frío, perfeccionados durante milenios, se convirtieron en nuestros de la noche a la mañana. La verdadera revolución tecnológica no residió en las herramientas en sí, sino en la rapidez con la que podíamos difundir las innovaciones. Una innovación neandertal podría tardar 50.000 años en viajar desde España hasta Croacia. ¿Humanos modernos? Teníamos redes comerciales que abarcaban continentes. Un nuevo diseño de arma podía extenderse de África a Siberia en una sola generación. Los experimentos del Dr. Stephen Churchill revelaron la devastadora brecha de efectividad. Una lanza de empuje neandertal causaba un traumatismo enorme, pero requería un contacto cercano. Una lanza arrojadiza humana moderna causaba menos daño, pero podía usarse repetidamente desde distancias seguras. En un combate cuerpo a cuerpo, un neandertal ganaría. ¿En una batalla? Los humanos modernos dominaron. El final llegó con la invención del propulsor de lanzas hace unos 30.000 años. Este sencillo dispositivo, un palo con un gancho que sujetaba una lanza, triplicó la distancia y la fuerza de lanzamiento. De repente, podíamos matar mamuts a 100 metros. Los neandertales, aún apegados a sus armas, se convirtieron en presa fácil. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos más tristes son las herramientas híbridas, armas que combinan ambas tecnologías, probablemente creadas por comunidades mixtas que intentaban combinar lo mejor de ambos mundos. Representan los últimos y desesperados intentos de fusión tecnológica antes de que un bando desapareciera para siempre. Al final, no fue la inteligencia superior la que ganó la guerra tecnológica. Fue nuestra incapacidad para dejar las cosas como estaban, nuestra innovación incesante, nuestra experimentación constante, nuestra negativa a aferrarnos a lo que funcionaba.
Los mismos rasgos que hacen a los humanos modernos tan frustrantes, insatisfechos, siempre en constante cambio, salvaron a nuestra especie. Los neandertales construyeron herramientas para que duraran eternamente. Construimos herramientas para reemplazar el mañana. Adivina qué filosofía sobrevivió. Los últimos neandertales de la Tierra, acurrucados en cuevas con vistas al Mediterráneo, contemplando la puesta de sol sobre su especie. Gibraltar, esa fortaleza rocosa entre Europa y África, se convirtió en su último refugio y su tumba. Lo que ocurrió en esos últimos años desesperados perseguiría a nuestra especie para siempre. Hace 28.000 años, la cueva de Goram era un paraíso convertido en prisión, protegido de los vientos de la edad de hielo, bendecido con mariscos y caza. Debería haber sido perfecto. En cambio, se convirtió en el escenario de la primera extinción de la humanidad. Y estamos en primera fila para presenciar la tragedia. Cuando uno camina por la cueva de Goram, camina por la escena de un crimen, dice el Dr. Clive Finlayson, quien pasó décadas excavando el sitio. Cada capa cuenta una historia de desesperación, cambios en la dieta, estrés poblacional y la lenta desaparición de una especie entera. La evidencia es desgarradora. En capas anteriores encontramos restos de caza mayor, cabras montesas, ciervos y jabalíes. La vida neandertal, tal como había sido durante milenios. Pero al ascender hacia esas capas finales, los huesos cambian. Conejos, aves, tortugas, mariscos. Finalmente, en su desesperación, se comieron mamíferos marinos, focas y delfines. Algo que los neandertales nunca habían hecho. Se morían de hambre en el paraíso. Mientras tanto, al otro lado del estrecho, en África, los humanos modernos prosperaban. Los mismos recursos que no pudieron sustentar a los últimos neandertales sustentaron a las masivas poblaciones humanas modernas. ¿Por qué? Teníamos redes comerciales que traían recursos del interior. Teníamos barcos para la pesca de altura. Teníamos la capacidad de explotar recursos a los que los neandertales no podían acceder. Pero los neandertales de Gibraltar no se quedaron callados. Innovaron con una creatividad desesperada. Marcas en las paredes de las cuevas, posiblemente notación numérica, patrones abstractos que podrían ser arte. Las joyas de garra de águila eran más sofisticadas que cualquier otra que fabricaran sus antepasados. Ante la extinción, experimentaron un renacimiento cultural. El descubrimiento más inquietante provino del refugio rocoso de la Torre del Diablo. El cráneo de un niño neandertal, de unos 4 años de antigüedad, data de hace 28.000 años. Uno de los últimos niños neandertales que nacieron, quien lo enterró con ocre rojo y conchas perforadas, sabía que presenciaba un final. Entendieron que toda su especie estaba muriendo. Los datos climáticos revelan el golpe final. Una serie de fuertes olas de frío entre hace 30.000 y 28.000 años transformaron Gibraltar de refugio a trampa. Los bosques retrocedieron. La caza migró al sur. Para una población ya estresada, ya consanguínea por el aislamiento, fue demasiado. La evidencia genética de estos últimos neandertales cuenta una historia de trágico aislamiento. Las poblaciones que antes se extendían por los continentes se habían reducido a pequeños grupos de individuos estrechamente emparentados. La depresión endogámica, la reducción de la fertilidad y el aumento de los defectos congénitos aceleraron su declive. No solo se estaban quedando sin alimento, sino también sin diversidad genética. Los últimos neandertales se enfrentaron a una tormenta perfecta, explica la doctora Katerina Harvati, de la Universidad de Tubinga. El cambio climático,
la competencia por los recursos, el colapso demográfico y, sí, la presión de los humanos modernos. Cualquier factor por sí solo los habría salvado. Juntos, imposible. Sin embargo, incluso en esos últimos años, hay evidencia de contacto con humanos modernos, herramientas que fusionan ambas tradiciones, adornos que evocan estilos humanos modernos. ¿Estaban estos últimos neandertales comerciando con sus sucesores, aprendiendo de ellos? ¿O ya se estaban instalando los humanos modernos, testigos directos de la extinción? La última capa con restos neandertales data de hace 28.000 años. Luego, nada. Tras sobrevivir 400.000 años de glaciaciones, inviernos volcánicos y caos climático, desaparecieron. No con una explosión, sino con un gemido. No hubo una gran batalla final. No hubo una última batalla dramática. Solo silencio. Pero aquí está el truco. Casi nos unimos a ellos. Estudios genéticos muestran que los humanos modernos también experimentaron un cuello de botella poblacional en esa época, reduciéndose a quizás 10.000 individuos en todo el mundo. Estuvimos terriblemente cerca de seguir a nuestros primos al olvido. ¿Qué nos salvó? Los mismos rasgos que los condenaron. Donde los neandertales eran especialistas, nosotros éramos generalistas. Donde ellos eran conservadores, nosotros éramos innovadores. Donde ellos eran territoriales, nosotros estábamos conectados. Las diferencias eran mínimas. Las consecuencias absolutas. Hoy, de pie en la cueva de Gorham, casi se pueden oír los ecos. Las últimas conversaciones en una lengua moribunda. El último pedernal que se quedó dormido en la antigua tradición. El último padre neandertal sosteniendo en brazos al último hijo neandertal, contemplando el último atardecer que su especie vería jamás. Ganamos por un margen mínimo, y al ganar perdimos algo precioso. Los únicos otros humanos que realmente entendieron lo que significaba ser humano. Sus fantasmas aún rondan Gibraltar, recordándonos que la extinción siempre está a la vuelta de la esquina. En un valle alemán, hace 400.000 años, ocurrió algo extraordinario. Un anciano neandertal, con la columna vertebral torcida por la artritis y los dientes desgastados, sufrió una caída fatal. Su historia debería haber terminado ahí. En cambio, sus compañeros llevaron su cuerpo destrozado a una fosa profunda. Lo acomodaron con cuidado y organizaron el primer funeral conocido de la humanidad. Esta es la historia neandertal que cuentan sus huesos, no de bestias, sino de seres que cuidaron a sus ancianos, sanaron a sus enfermos y lloraron a sus muertos. Y cuanto más descubrimos, más nos damos cuenta de que hemos estado contando su historia erróneamente. Cada esqueleto tiene una biografía, afirma la doctora Penny Spickens, de la Universidad de York, y las biografías neandertales muestran constantemente algo notable, una compasión que iguala o supera la nuestra. Tomemos como ejemplo a Shanidar I, apodado Nandi. Este neandertal sobrevivió hasta los 45 años a pesar de las discapacidades que deberían haberlo matado en la infancia. Un golpe en la cabeza en su juventud lo dejó parcialmente ciego y con daño cerebral. Su brazo derecho se atrofia por parálisis. Tenía la pierna derecha deformada. Era sordo. En un mundo brutal como el de la Edad de Hielo, debería haber muerto décadas antes. No lo hizo. Su gente lo alimentó, lo protegió y le encontró roles que podía desempeñar a pesar de sus limitaciones. Durante 30 años después de sus lesiones, su comunidad expresó con acciones lo que no podía expresar con palabras. Importas. Perteneces. No te dejaremos atrás. O pensemos en La Chapelle aux Saints, el infame anciano de La Chapelle,
Cuando fue descubierto en 1908, su columna vertebral encorvada y sus dientes desgastados se utilizaron para representar a todos los neandertales como bestias primitivas o encorvadas. Análisis modernos revelan la verdad. Vivió con artritis severa durante años, incapaz de cazar y apenas capaz de caminar. Sin embargo, fue enterrado cuidadosamente con herramientas y comida para el más allá. Ni siquiera la muerte pudo romper los lazos de cariño. La evidencia se multiplica. En la cueva de Daderia, en Siria, un niño de 2 años con graves anomalías cerebrales fue enterrado con una losa de piedra caliza, cuidadosamente colocada sobre su cabeza. Protección para un viaje que su gente creía que estaba emprendiendo. En Roque de Marsal, un niño de 3 años fue enterrado en una depresión natural, excavada deliberadamente a mayor profundidad para crear una tumba digna. Pero no es solo la muerte lo que revela su humanidad. Es cómo afrontaron la vida. Los huesos rotos que sanaron rectos indican conocimientos médicos. Alguien entablilló esas fracturas. Los dientes desgastados por su uso como herramientas muestran que los neandertales ancianos contribuían incluso cuando no podían cazar. Las tasas de supervivencia de lesiones graves que sin atención médica habrían causado la muerte demuestran que contaban con sistemas de salud que apenas comenzamos a comprender. Encontramos fracturas de fémur consolidadas que requirieron 6 semanas de inmovilidad total, señala el Dr. Spikins. Alguien tuvo que llevar comida, agua, protección y, sí, encargarse de las necesidades sanitarias. Eso no es solo atención médica, es amor. La evidencia esquelética de la atención se extiende más allá de su propia especie. En la cueva de Shanidar aparecen restos humanos modernos en capas superiores a las de los neandertales, utilizando prácticas funerarias idénticas. ¿Aprendieron observando los funerales neandertales? ¿Desarrollaron las comunidades mixtas rituales comunes para la muerte? Aún más intrigante es la controversia sobre los entierros florales. Shanidar 4 fue encontrado rodeado de polen de plantas medicinales, milenrama, aciano y cardo de San Bernabé, mientras algunos argumentan que el polen provenía de animales excavadores. Otros ven evidencia de las primeras flores funerarias de la humanidad, plantas elegidas no por su alimento, sino por su significado. La violencia entre nuestras especies también está escrita en los huesos. Patrones de trauma, heridas de armas, evidencia de incursiones. Pero junto a la violencia encontramos algo más. Tecnologías neandertales en tumbas humanas modernas. Adornos humanos modernos con cuerpos neandertales. Incluso en la muerte, los límites se difuminan. Quizás lo más revelador sea lo que falta en sus huesos. Evidencia de riqueza y desigualdad. Ningún esqueleto neandertal muestra las drásticas diferencias en nutrición y salud que observamos en las sociedades agrícolas primitivas. Tanto en la muerte como en la vida, eran más igualitarios que nosotros. El doctor Jean Silon, de la Universidad de Barcelona, lo expresa sin rodeos. Los huesos no mienten. Los neandertales tenían medicina, tenían arte, tenían compasión. Tenían todo lo que consideramos prerequisitos para la humanidad. Lo único que les faltaba era sobrevivir. Sus huesos cuentan la historia de una especie que triunfó en todos los aspectos, excepto en la continuidad. Dominaron su entorno, cuidaron a sus vulnerables y le dieron sentido a la existencia. Eran humanos en todos los sentidos, excepto en uno. Confiaban demasiado, competían muy poco y compartían con demasiada facilidad. En un mundo donde los humanos modernos llegaron con armas superiores y una moral inferior, la compasión neandertal se convirtió en una desventaja. Sus huesos nos dicen quiénes eran, pero aún más importante,
Nos dicen quiénes no éramos y qué perdimos cuando ganamos. 12 de diciembre de 2024. Los científicos lanzan una bomba genética que desmiente todo lo que creíamos saber sobre los orígenes humanos. Los neandertales no solo nos dieron ADN, sino que nosotros les dimos el nuestro. Durante 7000 años, nuestra especie no solo coexistió. Formamos familias, comunidades y linajes tan entrelazados que desentrañarlos requirió supercomputadoras y algoritmos innovadores. Tuvimos que recalibrar toda nuestra comprensión, admite la doctora Priya Murjani de la Universidad de California en Berkeley, cuyo equipo realizó el descubrimiento. No se trató de un mestizaje ocasional. Este fue un flujo genético sostenido a lo largo de 350 generaciones. Estas especies se conocían íntimamente. La revolución comenzó con un misterio. ¿Por qué todos los humanos no africanos tenían aproximadamente la misma cantidad de ADN neandertal? Alrededor del 2%. Si el mestizaje fuera aleatorio, esperaríamos una variación considerable. Algunas poblaciones con un 10%, otras sin ninguna. En cambio, una uniformidad sospechosa. Presentamos el gran avance, IBD-Mix, un algoritmo capaz de detectar segmentos de ADN antiguos, incluso después de 50.000 años de recombinación. Lo que reveló reescribió la prehistoria. Ese 2% no provino de apareamientos aleatorios, sino de un periodo específico, hace entre 5.500 y 43.500 años, cuando nuestra especie se mezcló continuamente. Pero aquí es donde se pone raro. El flujo genético fue recíproco. Los genomas neandertales de hace más de 200.000 años contenían entre un 2,5% y un 3,7% de ADN humano moderno. Nuestros antepasados mantuvieron una estrecha relación con los neandertales durante más tiempo del que lleva existiendo el Homo sapiens como especie pura. Las implicaciones son asombrosas. Todos los libros de historia se equivocan. Todas las exposiciones de los museos son demasiado simplificadas. No reemplazamos a los neandertales. Los absorbimos. No se extinguieron. Se fusionaron con nosotros. El doctor Joshua Akey, de Princeton, lo expresa de forma provocativa. Los neandertales no están extintos. Su linaje continúa en nosotros. Somos la especie híbrida que sobrevivió. Las revelaciones genéticas siguen llegando. El ADN neandertal no se distribuye aleatoriamente en nuestros genomas. Se agrupa en regiones específicas, especialmente en genes que controlan la función inmunitaria. El 40% de nuestros genes inmunitarios presentan variantes neandertales. Piel y cabello. Hasta el 70% de los genes de la piel del este asiático provienen de los neandertales. Metabolismo, en particular el procesamiento de grasas en climas fríos. El desarrollo cerebral, aunque notablemente ausente en las áreas del habla, también eliminó activamente el ADN neandertal de regiones críticas. El cromosoma X está prácticamente libre de neandertales. Los genes que controlan la producción de esperma muestran una fuerte selección contra las variantes neandertales. Nuestros genomas presentan secuelas de antiguas guerras genéticas. Algunas combinaciones híbridas fueron tan dañinas que la selección natural las eliminó. El descubrimiento más impactante. Seguimos encontrando nuevos humanos arcaicos en nuestro ADN. Poblaciones fantasma, especies de las que nunca hemos encontrado fósiles, dejaron huellas genéticas en los humanos modernos. No solo nos mezclábamos con los neandertales, sino con toda una comunidad de la especie humana. Es como descubrir que tu árbol genealógico incluye no solo a los parientes que conocías,
sino ramas enteras cuya existencia desconocías, explica el doctor Sriram Sankararaman de la UCLA. Las implicaciones médicas transforman la atención médica moderna. Ese ADN neandertal influye en todo, desde la susceptibilidad a la COVID hasta el riesgo de depresión. La variante genética que enfermó gravemente de COVID en algunas personas, heredada de los neandertales. Los genes que ayudan a los tibetanos a vivir a gran altitud. También hay dones neandertales, pero la tecnología sigue ampliando fronteras. Nuevas técnicas permiten extraer ADN de sedimentos de cuevas. No se necesitan fósiles. Otros pueden determinar qué función cumplen realmente los genes arcaicos en las células vivas. No solo estamos leyendo el libro de la humanidad antigua, sino que estamos empezando a comprender el lenguaje. El descubrimiento en noviembre de 2024 de Thorin, un neandertal que muestra 50.000 años de aislamiento genético, añade un giro inesperado. Algunas poblaciones neandertales evitaron por completo la mezcla, manteniendo su pureza genética, mientras sus primos se mezclaban con los humanos modernos. ¿Por qué algunos grupos se cruzaron mientras que otros permanecieron separados? No lo sabemos. Aún más asombroso, estamos encontrando ADN neandertal en poblaciones africanas que antes se creía carecían de él. Gracias a antiguas migraciones de regreso, incluso poblaciones que nunca abandonaron África, portan rastros de nuestros primos extintos. Literalmente, ya no queda Homo sapiens puro en la Tierra. ¿La ironía final? Los genes neandertales que una vez los ayudaron a sobrevivir ahora nos ayudan a nosotros. Sus genes metabólicos adaptados al frío protegen contra la congelación. Sus variantes inmunitarias combaten los patógenos. Sus genes cerebrales podrían incluso potenciar ciertos tipos de pensamiento. Pasamos décadas presentando a los neandertales como perdedores evolutivos. El ADN dice lo contrario. No se han ido. Son nosotros. Cada vez que sobrevivimos a un invierno frío, combatimos una infección o procesamos alimentos grasos, usamos sus dones genéticos. La revolución del ADN no ha terminado. Cada mes trae nuevos descubrimientos, nuevas poblaciones fantasma y una nueva comprensión de cuán entrelazadas estaban realmente las especies humanas. No estamos descubriendo nuestro pasado, nos estamos descubriendo a nosotros mismos. ¿Y el mayor descubrimiento de todos? No existe el ser humano puro. Nunca lo existió. Nunca lo será. Somos, y siempre hemos sido, una especie mestiza. Los neandertales no perdieron. Se convirtieron en nosotros. Mírate en el espejo. Mira esa nariz. Podría ser neandertal. Esa tendencia a engordar fácilmente. Neandertal. Tu capacidad para soportar el frío. Directamente de tus ancestros de la edad de hielo. Incluso tu riesgo de depresión, tus patrones de sueño, tu respuesta inmunitaria. Todo moldeado por los genes de una especie que supuestamente reemplazamos. Pero aquí está el giro argumental que lo cambia todo. No los reemplazamos. Somos ellos. Toda persona no africana que ve esto es en parte neandertal, afirma el doctor Svante Pääbo, ganador del Premio Nobel por secuenciar el genoma neandertal. No metafóricamente, no poéticamente, literalmente. Lleva sus genes, sus mutaciones, sus adaptaciones evolutivas. Eres la prueba viviente de que los neandertales nunca se extinguieron. Las cifras cuentan una historia increíble. Si tienes ascendencia europea, eres aproximadamente un 2% neandertal. Asia Oriental, hasta un 2,8%. Indígenas americanos, niveles similares heredados de ancestros asiáticos. Incluso poblaciones que creíamos libres de neandertales, africanos subsaharianos,
conservan alrededor del 0,3% de la población a través de antiguas migraciones de retorno. Pero los porcentajes no reflejan la realidad de que el 2% no está distribuido equitativamente. En algunas regiones genéticas podría ser 70% neandertal, en otras 0. La evolución conservó los genes beneficiosos y descartó los perjudiciales. No somos híbridos aleatorios. Somos bibliotecas genéticas cuidadosamente seleccionadas que preservan lo mejor de ambas especies. Tómate un momento para comprender lo que esto significa. Tu tatarabuela, multiplicada por unas 2000 generaciones, podría haber sido completamente neandertal. Cuando te resfrías, los genes neandertales ayudan a combatirlo. Cuando metabolizas la grasa, las enzimas neandertales hacen el trabajo. Cuando tu piel se adapta a la luz solar, las mutaciones neandertales guían el proceso. Somos monumentos andantes y parlantes al amor prehistórico. Pero va más allá de la biología. Una nueva investigación sugiere que los genes neandertales podrían influir en los rasgos de personalidad. Las variantes genéticas asociadas con ser madrugador, más comunes en personas con mayor ascendencia neandertal y con tendencia a la introversión, podrían ser tu neandertal interior. Incluso ciertos tipos de inteligencia podrían verse influenciados por genes arcaicos. Solíamos pensar en la evolución como un reemplazo, explica el Dr. Tony Capra de la UCSF. Ahora sabemos que es más bien una remezcla. Somos el álbum de grandes éxitos de la evolución humana. Las implicaciones médicas transforman nuestra concepción de la salud. Ese dolor de espalda que afecta a millones de personas, en parte porque vivimos en cuerpos mixtos de dos especies con diferentes arquitecturas espinales. Enfermedades autoinmunes, a veces causadas por genes inmunitarios neandertales, que reaccionan exageradamente a amenazas modernas. Los problemas de salud mental pueden reflejar los desafíos de operar un cerebro de Homo sapiens con neuroquímica neandertal. Pero los genes neandertales también nos otorgaron superpoderes. La adaptación tibetana a la altitud proviene de genes humanos arcaicos, resistencia a ciertos virus y capacidad para procesar nutrientes específicos. Incluso algunos aspectos del procesamiento del lenguaje podrían verse potenciados por variantes neandertales. Las implicaciones filosóficas sacuden nuestra propia identidad. Pasamos siglos definiéndonos en contraposición a los humanos primitivos. Resulta que somos esos humanos primitivos. Toda ideología racista basada en la pureza genética resulta ridícula cuando te das cuenta de que, en ese nivel, todos somos mestizos. El Dr. John Hawkes, de la Universidad de Wisconsin, lo expresa a la perfección. No existe una población humana pura, ni una raza superior, ni un pueblo genéticamente elegido. Todos somos híbridos. Todos somos inmigrantes de otro lugar. Todos portamos genes de especies que antes considerábamos inferiores. De cara al futuro, el neandertal que llevamos dentro no ha dejado de sorprendernos. Ante nuevas enfermedades, el cambio climático y desafíos desconocidos, genes que permanecieron latentes durante milenios podrían volverse cruciales de repente. La pandemia de COVID lo demostró. Una variante genética neandertal determinó quién vivía y quién moría. Estamos entrando en una era en la que podemos activar o desactivar genes arcaicos, lo que podría despertar rasgos neandertales latentes. Imaginemos que los neandertales eligieran expresar sus genes de desarrollo muscular para el atletismo o su resistencia al frío para la exploración ártica. Podríamos volvernos más neandertales por decisión propia. Pero quizás la constatación más profunda sea esta. Todo logro humano incluye contribuciones neandertales.
el arte, la música, la tecnología, las civilizaciones que construimos. Todo creado por mentes híbridas que combinan lo mejor de ambos linajes. Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina, mitad neandertal. Einstein desarrollando la relatividad, mitad neandertal. Tú que ves esto, eres mitad neandertal. Contamos historias de conquista, pero la verdad es absorción. Contamos historias de superioridad, pero la verdad es síntesis. Contamos historias de nosotros contra ellos, pero la verdad es que somos ellos. Los neandertales ganaron perdiendo. Alcanzaron la inmortalidad mediante la integración. Cada nacimiento humano es su victoria. Cada logro humano, su legado. Así que la próxima vez que alguien te llame neandertal, dale las gracias. No es un insulto, es un hecho. Ahora todos somos neandertales, y eso es lo más humano sobre nosotros.